La tinta fresca del periódico se corría ligeramente bajo el pulgar áspero de un lector anónimo en una estación de autobuses de Morelia. El titular, audaz y casi increíble, dominaba la portada con una crudeza que helaba la sangre. Abuela, de 72 años, elimina a 14 sicarios del SECOG. En Michoacán, el pueblo respira. La foto borrosa y granulada mostraba una silueta encorvada, pero decidida, emergiendo de la neblina matutina. La noticia se extendía como pólvora, un susurro de esperanza, o de leyenda, en una tierra asediada por la sombra. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo una figura tan improbable pudo llevar a cabo tal hazaña? Esta es la historia que pocos conocen, la verdad detrás del mito que floreció en los áridos y hermosos paisajes de Michoacán. En el corazón de la Sierra Michoacana, anidado entre montañas que besaban el cielo y valles tapizados de aguacates, se encontraba el pequeño pueblo de El Fresno. Un lugar donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo diferente, regido por el sol que se alzaba sobre las cumbres y se ponía detrás de los bosques de pino. Aquí vivía María, una mujer cuya edad, 72 años, se manifestaba más en la profundidad de las arrugas que surcaban su rostro curtido por el sol, que en el brillo indomable de sus ojos oscuros y penetrantes. Sus manos, aunque nudosas y con las venas marcadas, eran expertas en el arte de la tortilla perfecta, el amasado del pan de cada día y el cuidado de un pequeño huerto que era su orgullo y sustento. La vida de María en El Fresno era un tapiz hilado con rutinas sencillas y profundas. Cada mañana, antes de que el sol asomara por completo, ya estaba de pie, el aroma a café de olla llenando la pequeña cocina de adobe. Su día transcurría entre el molcajete, donde trituraba chiles y especias para sus guisos, el patio donde sus gallinas escarbaban buscando lombrices, y el huerto, su santuario personal. Allí cultivaba maíz, frijoles, calabazas y hierbas medicinales, hablando con las plantas como si fueran viejas amigas que respondían a sus cuidados con cosechas generosas. La tierra era parte de ella, y ella parte de la tierra. Su familia, hijos y nietos, eran el centro de su universo, y aunque el mundo exterior se agitaba con furia, dentro de las paredes de su humilde hogar, María tejía un refugio de paz y de amor incondicional. A pesar de su edad, María poseía una fortaleza interna que sorprendía a quienes la conocían. No era una fortaleza de músculos definidos, sino una resiliencia forjada en años de trabajo duro, de superar desafíos y de ver pasar generaciones. Una abuela de sonrisa fácil y mirada serena, pero con una quietud que denotaba una sabiduría profunda, acumulada a lo largo de décadas de vida en un entorno que demandaba carácter. El Fresno era un lugar de gente trabajadora, orgullosa de sus tradiciones y de su tierra. Los vecinos se ayudaban, las puertas no se cerraban con llave y los niños jugaban en las calles de tierra hasta el anochecer sin miedo. Era un remanso de tranquilidad, un secreto bien guardado entre el verdor de la sierra. Michoacán, una tierra de volcanes dormidos y mariposas. Monarca, de lagos de aguas cristalinas y pueblos mágicos, era, en esencia, un paraíso terrenal. Sus paisajes eran de una belleza sobrecogedora, capaces de inspirar a poetas y artistas. Sin embargo, bajo esa capa de esplendor natural, una sombra oscura comenzaba a extenderse, una mancha que crecía día a día. Aunque el Fresno permanecía aún ajeno a los tentáculos más brutales de la violencia, los ecos de conflictos lejanos ya llegaban, distorsionados como un mal sueño. En los pueblos vecinos más grandes y con más vías de acceso, la realidad era distinta. Historias fragmentadas, susurradas al anochecer, comenzaban a filtrarse entre los habitantes de El Fresno. Los rumores hablaban de extorsiones, de jóvenes desaparecidos, de la presencia de hombres armados que se paseaban con impunidad, infundiendo terror. Se decía que los nuevos señores estaban tomando control, imponiendo sus propias leyes. Al principio eran solo eso, rumores, cuentos de otros lugares que no parecían tener cabida en la apacible realidad del Fresno.
pero la frecuencia de esas historias aumentaba. Una tarde, el carnicero del pueblo, que viajaba cada semana a la ciudad para abastecerse, llegó con el rostro pálido y los ojos hundidos. Contó cómo había visto una camioneta llena de hombres, con armas largas en la carretera principal, a solo unos kilómetros de distancia. La inquietud se instaló en el ambiente. Ese día, por primera vez, el silencio en el pueblo no se sintió tan reconfortante, sino más bien como un preludio, una calma tensa antes de la tormenta. María, sentada en su patio, pelando maíz con sus manos curtidas, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el fresco de la tarde. Sus ojos, ya no tan serenos, observaban las montañas con una nueva determinación. Si les está gustando esta historia llena de valentía y un espíritu inquebrantable, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. No olviden activar la campanita para no perderse las siguientes partes de este increíble relato. La paz de El Fresno, que hasta entonces había parecido inquebrantable, empezaba a crujirse por los bordes. Las conversaciones en la plaza se hacían más silenciosas. La risa de los niños, aunque aún presente, ya no sonaba tan despreocupada. Los hombres, al caer la tarde, se reunían en pequeños grupos, susurraban y lanzaban miradas nerviosas hacia los caminos que conducían al exterior. La presencia de la amenaza, aunque aún invisible, era casi palpable. Era un aire denso, pesado, que se respiraba en cada rincón, sembrando la semilla del miedo. María sentía el cambio, lo percibía en el brillo de los ojos de sus nietos, que ya no corrían tan lejos, y en la tensión de su hija, que fruncía el ceño cada vez que el tema de los de afuera salía a relucir. La abuela, siempre observadora, sabía que la tranquilidad estaba llegando a su fin y que El Fresno, su hogar, pronto tendría que enfrentarse a una oscuridad que no conocía. La paz que había envuelto al pequeño pueblo de María, un manto tejido con los hilos de la tradición y el aislamiento, comenzó a deshilacharse. Los rumores distantes sobre la creciente audacia del cártel de Jalisco Nueva Generación, que antes parecían cuentos lejanos, de tierras ajenas, ahora resonaban con una frecuencia alarmante en los mercados, en las pláticas junto al pozo y en las sombras de los atardeceres. El aliento helado del miedo se percibía en el aire, pesado y denso como la neblina matutina que solía descender sobre la sierra michoacana. Ya no eran solo historias de otros pueblos. Ahora, las incursiones del CJNG se volvían más palpables, más cercanas. Camionetas todoterreno, con hombres armados y rostros cubiertos, empezaron a verse por los caminos polvorientos que llevaban a la comunidad. Al principio pasaban de largo, meras sombras amenazantes que aceleraban el pulso de quienes las veían. Pero pronto se detuvieron. Las primeras víctimas fueron los comerciantes que viajaban a la ciudad para vender sus productos o comprar provisiones. Las extorsiones se convirtieron en el pan de cada día. Una cuota por transitar el camino, otra por protección. El otrora vibrante intercambio de bienes y sonrisas se transformó en un tenso silencio, roto solo por el murmullo de las plegarias. La comunidad, compuesta en su mayoría por agricultores y artesanos de espíritu fuerte, pero acostumbrados a la paz, comenzó a sentir la presión asfixiante. Los niños dejaron de jugar libremente en las calles, y las risas se extinguieron, reemplazadas por la prudencia y el sigilo. Los hombres del pueblo, que antes se reunían al término de la jornada para compartir mezcal y anécdotas, ahora lo hacían con las voces bajas, discutiendo qué hacer, cómo proteger a los suyos. Algunos, los más jóvenes, hablaban de enfrentarlos, de armarse. Otros, los más viejos y sabios, abogaban por el camino de la diplomacia, de la no confrontación, aunque sabían en el fondo que con esa gente no había diplomacia posible. Un día, la amenaza se posó directamente sobre ellos, como un buitre que desciende sobre su presa. Varios vehículos del CJNG irrumpieron en el pueblo, a plena luz del día. No llegaron con violencia desmedida de inmediato, sino con una demostración calculada de poder.
interrumpieron el mercado, el corazón latente de la economía local. Exigieron impuestos a cada puesto, confiscando mercancías de aquellos que no podían pagar o se negaban. Amenazaron a un grupo de jóvenes que jugaban fútbol en la plaza, acusándolos de espías, obligándolos a vaciar sus bolsillos y humillándolos públicamente. Fue un punto de inflexión, la indignación hirvió bajo la superficie del miedo. La reacción de la comunidad fue una mezcla desgarradora de emociones. Algunos, vencidos por el pánico, comenzaron a empacar sus pocas pertenencias, proponiendo huir, abandonar las tierras que habían cultivado por generaciones, los hogares que habían construido con sus propias manos. ¿A dónde irían? ¿Cómo sobrevivirían fuera de su entorno? Otros, los más audaces, o quizá los más desesperados, levantaron la voz por la resistencia, por la defensa de su hogar, de su dignidad. Pero la mayoría estaba paralizada, atrapada en una red de miedo e incertidumbre, sin saber si oponerse significaría el exterminio o si la huida los salvaría realmente. María, con sus 72 años, observaba todo desde el porche de su humilde casa, sus ojos oscuros y sabios registrando cada detalle, cada microexpresión de desesperación en los rostros de sus vecinos y familiares. El miedo le rozaba el alma, por supuesto, no era inmune a la amenaza, pero junto al miedo, una chispa, apenas discernible, comenzaba a encenderse en su interior. Una chispa de determinación. El dolor personal de María llegó una tarde, con la crueldad gratuita que a menudo acompaña estas invasiones. Su nieto, Pedro, un muchacho de apenas 15 años, había ido a buscar las cabras al pastizal cercano. Había tardado más de lo usual, y cuando por fin regresó, su rostro estaba desencajado, sus ojos anegados en lágrimas contenidas. No traía a Blanca, su cabra favorita, la que le había regalado María de pequeña. Los hombres del cártel la habían tomado, decía Pedro, la habían sacrificado sin razón, solo por diversión, frente a sus propios ojos. Lo habían amenazado con hacerle lo mismo si decía algo. La noticia golpeó a María en lo más profundo. No era solo la pérdida de un animal, un ser inocente y querido. Era la humillación, la profanación de su pequeño mundo, el terror infligido a su nieto, a quien quería más que a su propia vida. Pedro, el jovencito alegre y vivaz, ahora se encogía de miedo, su mirada perdida y herida. Ver el espíritu de su nieto oprimido de esa manera, el miedo plantado en su joven corazón, fue lo que encendió la chispa. Aquel día, mientras consolaba a Pedro, prometiéndose a sí misma que nunca más permitiría que alguien de su familia sintiera ese terror, la vieja María tomó una decisión silenciosa e inquebrantable. Ya no era solo una observadora. Algo se había roto dentro de ella. Algo nuevo y terrible para sus enemigos había nacido. La memoria de María, como un viejo molino que vuelve a girar, comenzó a desenterrar habilidades dormidas bajo décadas de paz y quehaceres domésticos. No era una mujer frágil, pero la idea de empuñar un arma le parecía ajena a su vida actual. Sin embargo, el miedo por los suyos era un acicate más poderoso que cualquier óxido. Se remontó a su juventud, a aquellos años convulsionados en la sierra, donde la vida no era un remanso, y la supervivencia a menudo dependía de la astucia, y sí, de la capacidad de defenderse. Su padre, un hombre de campo recio y pocas palabras, le había enseñado a cazar conejos y venados para la mesa familiar. Le había mostrado cómo cargar una escopeta, cómo apuntar con paciencia, cómo el viento podía desviar una bala. No era una guerrillera, claro que no, pero las lecciones básicas estaban grabadas a fuego en su subconsciente. Recordaba el peso de la culata contra su hombro, el olor a pólvora quemada que impregnaba el aire, la respiración controlada antes del disparo. Esos recuerdos, que por años permanecieron inactivos, ahora resurgían con una claridad inquietante, empujados por la imagen de los jóvenes del pueblo, atemorizados y el desdén en los ojos de esos hombres sin ley. No era algo que se aprendiera en un día, pero María sentía que los fundamentos estaban allí, esperando ser despertados.
Su mente, habituada a resolver problemas cotidianos con ingenio, comenzó a trazar un plan, uno que nacía de la desesperación, pero que se anclaba en una determinación férrea. Un día, mientras limpiaba la vieja bodega de adobe que su esposo había usado para guardar herramientas y otros enseres, sus dedos tropezaron con una tabla floja en el suelo de tierra. La curiosidad, una chispa que nunca se apagó en ella, la llevó a hurgar. Debajo, envuelto cuidadosamente en telas de lino viejas y aceitosas, descubrió un pequeño alijo. No eran los tesoros que uno espera encontrar, sino los que una familia de campo, en tiempos inestables, guardaba para protegerse. Una escopeta de caza de doble cañón, la misma que su padre le había enseñado a usar, y un rifle de palanca que perteneció a su abuelo, una reliquia, pero en sorprendentemente buen estado. Junto a ellos, una caja de cartuchos, cuidadosamente sellada, y un viejo cuchillo de monte, con el filo aún reluciente. Su corazón dio un vuelco. No eran armas modernas, ni mucho menos, pero eran suyas, eran parte de su historia, y ahora, sentía, parte de su futuro. Su esposo, un hombre previsor que ya no estaba, había dejado un legado inesperado. Cada madrugada, mucho antes de que el sol asomara por las montañas y el gallo cantara, María se escabullía de su humilde choza. Con el rifle de palanca de su abuelo y algunos cartuchos que había encontrado, se dirigía a una zona apartada del poblado, un pequeño cañón rocoso donde el eco de los disparos se perdía entre los barrancos. Allí, bajo la tenue luz de la luna o las primeras luces del alba, María comenzaba su entrenamiento secreto. Al principio, sus manos temblaban, sus músculos, desacostumbrados a la tensión de sostener el arma, se quejaban. Pero la imagen de sus nietos, el temor de ver su pueblo sucumbir, la impulsaba. Apuntaba a viejos troncos, a piedras desgastadas, visualizando en cada objetivo el rostro de la amenaza que se cernía sobre su hogar. Recordaba los consejos de su padre. Respira hondo, María. Siente el arma como si fuera una extensión de tu brazo. No busques la fuerza, busca la precisión. Poco a poco el temblor disminuyó. Los disparos inicialmente erráticos comenzaron a encontrar su marca con mayor regularidad. Recargaba el rifle con una lentitud paciente, aprendiendo de nuevo el mecanismo, sintiendo cada parte del arma en sus manos curtidas. No buscaba ser una francotiradora. Solo quería recordar lo suficiente para defenderse, para defender a los suyos. El sonido de los disparos, aunque amortiguado por la distancia, le recordaba que estaba pisando un camino peligroso y solitario. Nadie en el pueblo sabía de sus prácticas. Quería evitar la preocupación y, sobre todo, cualquier intento de disuadirla. Este era su secreto, su carga. Mientras volvía a casa antes del amanecer, cubierta por el manto de la oscuridad, la abuela María sentía una dualidad extraña. El peso de una decisión terrible y, a la vez, una renovada sensación de propósito. Había sido una mujer de paz toda su vida, criando hijos, cuidando su jardín, cocinando para su familia. La violencia era un fantasma que había escuchado en las noticias lejanas, nunca una realidad palpable en su casa. Pero ahora, ese fantasma había cruzado su umbral y amenazaba con devorar todo lo que amaba. Miró las estrellas, inmutables, en el cielo michoacano, y una verdad fría y dura se instaló en su corazón. Nadie más lo haría. El gobierno estaba ausente, los jóvenes estaban atemorizados, los hombres del pueblo, superados. Si había que levantarse, si había que luchar para proteger a su gente de la aniquilación, esa tarea recaería sobre sus hombros viejos, pero aún fuertes. La decisión, dolorosa y solitaria, estaba tomada. No permitiría que el miedo destruyera su hogar ni a su gente. La abuela María actuaría. La aparente calma del amanecer fue la antesala de la tormenta. Una mañana, cuando el sol apenas calentaba las cimas de las montañas, la noticia corrió como pólvora por el pequeño poblado. Los hombres del cártel Jalisco Nueva Generación habían establecido un puesto de control
en el cruce principal que conectaba el pueblo con la carretera. No era una incursión temporal como antes. Esta vez llegaban con la intención de quedarse. Camionetas blindadas con hombres armados hasta los dientes, exhibiendo sus fusiles de alto calibre y sus insignias, se estacionaron estratégicamente. La plaza principal, que antes era el corazón bullicioso del pueblo, se convirtió en un desierto de miedo. Los niños dejaron de jugar, los mercados cerraron sus puestos, y las risas se extinguieron, reemplazadas por el silencio opresivo de la vigilancia constante. Los sicarios, con una arrogancia que helaba la sangre, comenzaron a patrullar las calles. Sus miradas, llenas de desprecio y poder, se clavaban en cada habitante, sometiéndolos a un escrutinio humillante. La vida cotidiana se desmoronó. Exigían cuotas exorbitantes a los pocos comercios que se atrevían a abrir. Requisaban vehículos y mercancías. Y sometían a los jóvenes a interrogatorios brutales bajo la mínima sospecha. Las mujeres se encerraron en sus casas, temiendo por ellas y por sus hijas. El pueblo se había convertido en una jaula donde la libertad era un recuerdo lejano y la dignidad, una palabra vacía. María, desde la discreción de su ventana, observaba cada movimiento. Sus ojos cansados pero agudos registraban la rutina de los invasores, los cambios de guardia, sus rutas de patrullaje, los momentos de relajación en los que bajaban la guardia. Veía la angustia en los rostros de sus vecinos, el miedo en los ojos de sus nietos, que ahora no se atrevían a salir de casa. El nudo en su estómago se apretaba con cada día que pasaba, pero también crecía una determinación silenciosa, fría y afilada como el cuchillo que guardaba bajo su cama. El incidente que la empujaría a actuar llegó sin previo aviso. Fue un martes, recordaba María con dolorosa claridad. Los sicarios habían rodeado la casa de los hermanos Rodríguez, dos jóvenes de apenas 18 y 20 años que trabajaban en el campo, conocidos por su espíritu trabajador y su inocencia. Los acusaron de pasar información a un grupo rival, una acusación infundada y cruel, utilizada como pretexto para sembrar el terror. Los sacaron a rastras de su casa, ante los impotentes gritos de su madre. La intención era clara, serían un ejemplo. Querían exhibirlos en la plaza, quizás ejecutarlos, para solidificar su control y ahogar cualquier chispa de resistencia. La ejecución pública no solo era un acto de barbarie, sino un mensaje irrefutable de que nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo. María sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era la línea que no se podía cruzar. Había aguantado la extorsión, la humillación, la opresión, pero la vida de esos jóvenes, el futuro de esa familia, y por extensión, el alma de su pueblo, no podían ser sacrificados. Un fuego helado se encendió en su pecho. Ya no había vuelta atrás. Aquella noche, mientras el pueblo entero se sumía en un silencio sepulcral, esperando lo inevitable, María se movía con un propósito renovado. Sus manos, expertas por años de trabajo en el campo, se deslizaron sobre los viejos mapas mentales del terreno que había conocido desde niña. Recordaba cada sendero, cada árbol, cada saliente rocoso. Conocía los atajos, los escondites, las zonas ciegas. Y lo más importante, conocía sus rutinas. Había notado que al caer la noche y después de un par de tragos de mezcal, la vigilancia en el puesto de control principal se relajaba. Los sicarios más jóvenes se distraían con sus teléfonos o con charlas ociosas, confiados en su número y en la parálisis del miedo que habían logrado imponer. Su plan era sencillo en su concepción, pero letal en su ejecución. Se basaría en la sorpresa, en el conocimiento del terreno y en la subestimación del enemigo. Nadie esperaría que una mujer de su edad, y mucho menos del pueblo que habían aterrorizado, se les enfrentara. Esa era su mayor ventaja. Los hombres del cártel estaban acostumbrados a enemigos que se presentaban de frente, con ráfagas de balas y vehículos blindados, no a fantasmas que se movían entre las sombras, conocedores de cada piedra y cada susurro del viento. La abuela revisó su viejo rifle de caza.
Lo lubricó con el aceite que usaba para las bisagras de su puerta y limpió cada cartucho con un paño suave. Su cuchillo, afilado como una navaja, también recibió su atención. Preparó una pequeña mochila con agua, un poco de pan y los pocos cartuchos de escopeta que tenía. Todo en silencio, con la precisión de quien lleva años preparándose para un momento así. No sentía miedo, no en ese instante, solo una abrumadora sensación de calma y determinación. Su estrategia contemplaba el uso de la oscuridad y el aislamiento de los centinelas para eliminar uno a los guardianes clave. Primero, los que flanqueaban el puesto principal. Luego, los que patrullaban las calles laterales y finalmente, la base central donde se encontraban los líderes y la mayoría de los hombres. Visualizó cada paso, cada disparo, cada movimiento. El viento, que a menudo ululaba caprichoso entre las montañas, esa noche sería su aliado, cubriendo el sonido de sus pasos y de sus actos. El reloj de pared de su cocina, un aparato antiguo que marcaba las horas con un tic-tac pesado, se acercaba a la medianoche. Era el momento de actuar. Se despidió mentalmente de sus hijos y nietos, no con tristeza, sino con la serena convicción de que estaba haciendo lo necesario para protegerlos. Se anudó un pañuelo oscuro alrededor de la cabeza para evitar que su cabello blanco destacara bajo la pálida luz de la luna menguante. Se puso sus botas más resistentes, las mismas que había usado durante décadas para trabajar en el campo. Salió de su casa sigilosamente, fundiéndose con las sombras, una silueta anciana, pero poderosamente resuelta, rumbo a un destino incierto, pero ineludible. El pueblo dormía, ignorante de la guerra que una abuela de 72 años estaba a punto de librar en su nombre. La noche sería testigo de su valentía y su ingenio, mientras María se convertía en el ángel vengador que Michoacán no sabía que necesitaba. La ocupación del pueblo se hizo ineludible. El CJNG, con una audacia pasmosa, había establecido una base temporal en las cercanías, en una antigua hacienda abandonada que dominaba el acceso principal. Desde allí, sus camionetas patrullaban las calles a cualquier hora. Sus hombres armados se paseaban con descaro, y la opresión se cernía como una niebla espesa sobre cada hogar. La vida se había transformado en una rutina de vigilancia y miedo. Los niños ya no jugaban en la calle, las persianas permanecían cerradas, y las conversaciones se reducían a susurros. El pueblo, antaño vibrante y lleno de vida, ahora era un espectro de lo que fue. El incidente que empujó a María al límite ocurrió una tarde de mercado. Un grupo de sicarios irrumpió en la plaza central, no para robar o extorsionar, sino para un macabro espectáculo. Habían capturado a 3 jóvenes de un rancho cercano, acusándolos de halcones para un grupo rival. La intención era clara, dar un escarmiento ejemplar. Mientras arrastraban a los muchachos, uno de ellos, no más grande que su nieto menor, logró soltarse por un momento y suplicó por su vida, lágrimas y mocos mezclados en su rostro. La imagen, grabada a fuego en la mente de María, que observaba desde la seguridad relativa de su puesto de hierbas, fue la gota que derramó el vaso. No se podía permitir que la vida humana fuera tan barata, tan disposable. La furia, fría y calculada, reemplazó el miedo en su corazón. Ese día, los jóvenes fueron llevados, torturados y sus cuerpos encontrados días después. La abuela María supo que la espera había terminado. Su plan, forjado en noches de insomnio y madrugadas de práctica, era sencillo en su concepción, pero aterrador en su ejecución. Conocía el terreno como la palma de su mano. Sabía dónde las sombras eran más profundas, dónde el viento enmascaraba mejor el sonido, dónde los perros no ladraban por hábito. Había observado sus rutinas, los turnos de guardia, los puntos débiles de su vigilancia, el lugar donde estacionaban sus vehículos. El elemento sorpresa sería su mejor aliado, la noche su cómplice. Esperó al anochecer a que la luna se ocultara tras las nubes
y las estrellas apenas se atrevieran a asomar. Se puso ropa oscura, cómoda, pero resistente. Colgó la escopeta de caza de su abuelo a su espalda, el rifle de palanca de su esposo en sus manos y el viejo cuchillo de monte, afilado como una navaja, envainado en su cinturón. Dentro de una mochila pequeña llevaba cartuchos adicionales, un poco de agua y una linterna de mano, cuya luz apenas usaría. Era una figura diminuta y anciana, convertida en una sombra más de la noche. El aire de la sierra, siempre fresco, se sentía ahora gélido en sus pulmones. Cada paso, cada movimiento, estaba cargado de una intención mortal. El inicio del enfrentamiento fue tan sigiloso como una serpiente deslizándose por la hierba. Se acercó a la hacienda por el lado menos vigilado, un sendero cubierto de maleza que nadie, salvo los lugareños, conocía. Los primeros sicarios, 2 hombres jóvenes con el rostro cubierto y armas de alto calibre colgadas de sus hombros, estaban apostados cerca de una camioneta, charlando despreocupadamente, sus cigarrillos brillando en la oscuridad. Eran descuidados, confiados en su número y la reputación de su organización. María se agazapó entre los arbustos, su corazón latiendo con una intensidad que resonaba en sus oídos. No había nerviosismo, solo una concentración absoluta. Recordó las palabras de su padre sobre la precisión. Levantó el rifle lentamente, apuntó al primer hombre en el pecho, ese punto vital que había memorizado en sus noches de estudio. El primer disparo fue un eco amortiguado, casi inaudible para los oídos no entrenados. El sicario cayó sin un grito, el cigarrillo aún humeante entre sus dedos. El segundo, aturdido por el sonido inesperado, apenas giró la cabeza cuando María ya tenía el cañón del arma apuntándolo. Otro disparo, limpio y certero. El hombre se desplomó al instante. Neutralizar a los primeros guardianes fue un acto de sangre fría y eficiencia sorprendente para alguien de su edad. No hubo vacilación, no hubo arrepentimiento, solo la cruda necesidad de ejecutar una tarea. La tensión era palpable, no solo en el aire helado de la noche, sino también en el cuerpo de María. Estaba sola, enfrentando a un enemigo superior en número y armamento, escondida en su propia tierra, pero ahora transformada en un campo de batalla muy personal. Se movía con una lentitud deliberada, cada paso medido para evitar el crujido de una rama o el roce de una hoja. Sus sentidos estaban agudizados, captando cada murmullo del viento, cada sombra en movimiento. El conocimiento del terreno, cultivado durante décadas, era su armadura y su arma más secreta. A medida que avanzaba hacia el corazón de la hacienda, los sonidos de la vida nocturna de la sierra se mezclaban con el zumbido distante de un generador y la música lúgubre que se filtraba de una ventana. Se detuvo, escuchando con atención, su respiración superficial para no delatarse. 2 voces más, risas lúgubres. Se acercó a un barracón improvisado, donde varios sicarios dormían o jugaban a las cartas. Abrió una pequeña ventanilla con el cuchillo, con una destreza que venía de años de abrir puertas viejas. Una granada de gas lacrimógeno, una de las pocas que su esposo guardaba para emergencias, fue arrojada al interior. El estallido sordo y los gritos ahogados llegaron a sus oídos. Mientras los hombres tosían y salían tambaleándose, con los ojos llorosos y las manos en la cara, María los esperaba en la oscuridad. Uno a uno, el rifle de palanca cobró su precio. No era un combate honorable, sino una cacería, y ella era la depredadora. La confusión entre los sicarios era evidente, los sonidos de los disparos aislados, los gritos sofocados de sus compañeros, la desaparición repentina de hombres que estaban de guardia. Todo generaba un desconcierto que se transformaba rápidamente en paranoia. ¿Qué carajos está pasando? Se escuchó una voz, cargada de miedo y frustración. «Son fantasmas, lo juro por mi madre, son fantasmas», gritó otra. No podían identificar a su atacante. La oscuridad era su aliada, los sonidos de la sierra, su camuflaje. Pensaban en emboscadas de grupos rivales,
en traiciones internas, pero nadie sospechaba de la figura diminuta y anciana que, con una determinación férrea, estaba desmantelando su hegemonía pieza a pieza. El miedo irracional comenzaba a apoderarse de ellos, un terror que la mera presencia de sus armas ya no podía contener. La abuela María, invisible entre las sombras, continuaba su macabra danza. La noche se había tragado los últimos vestigios de la luz del atardecer y con ella cualquier rastro de esperanza para los sicarios del CJNG que aún quedaban en pie. María, con el pulso firme y la mente clara, se movía como una sombra más entre las sombras, utilizando el conocimiento ancestral de su tierra para desvanecerse y reaparecer. Después de neutralizar a los primeros guardianes, el campamento del CJNG se había sumido en una confusión creciente. Los gritos de alarma iniciales, los disparos aislados y el silencio posterior de sus compañeros habían sembrado una semilla de terror que germinaba con cada nuevo ataque. María explotaba esa confusión con una maestría innata, una táctica que aprendió no en libros, sino en la observación de los animales y el ingenio de la supervivencia rural. Su próximo objetivo era un pequeño grupo de 3 hombres que, aterrados, intentaban reagruparse cerca de uno de los vehículos, farfullando órdenes y maldiciones. Eran jóvenes, presas del pánico. Sus armas automáticas temblaban en sus manos. María sabía que enfrentarlos directamente sería una locura. En cambio, se deslizó por un sendero apenas visible, conocido solo por aquellos que habían vivido generaciones en esas montañas. Deshizo un montículo de piedras sueltas en la cima de una pequeña cuesta, provocando un pequeño derrumbe que retumbó con fuerza en el silencio de la noche. El sonido dramático y súbito desvió la atención de los sicarios. Con sus ojos fijos en la fuente del ruido, uno de ellos gritó: «¡Fuiste tú, cabrón!». Mientras se giraban, María, ya posicionada, disparó. El rifle de palanca de su abuelo soltó un rugido que disipó la poca cordura que les quedaba. El impacto certero derribó a uno de ellos antes de que los otros pudieran reaccionar. Los 2 sicarios restantes, enloquecidos, abrieron fuego indiscriminadamente hacia la oscuridad de donde había venido el disparo, sus ráfagas dibujando líneas de fuego fugaces en la noche, iluminando por un instante el rostro determinado de María, oculto entre los arbustos. Pero ella ya no estaba allí. Había aprendido que el cazador sabio nunca permanece en el mismo lugar. Moviéndose con la agilidad sorprendente para su edad, se desplazó a una posición lateral, donde el follaje denso le ofrecía un camuflaje casi perfecto. Esperó, paciente, a que sus presas se calmaran, a que el miedo los consumiera por completo. Los disparos cesaron, reemplazados por una serie de jadeos nerviosos y susurros urgentes. Los 2 hombres se acuclillaron detrás del vehículo, sus ojos escudriñando la oscuridad, ciegos a la presencia que los acechaba tan cerca. Uno de ellos, el que parecía ser el líder del pequeño grupo, levantó su radio. «Estamos bajo ataque. Es solo uno, pero nos está matando a todos. No sabemos qué demonios es». Su voz se cortó en un grito ahogado. En ese instante María tomó una decisión audaz. Sabiendo que el tiempo jugaba en su contra y que el resto del campamento ya debía estar alertado, se lanzó. La figura del rifle de palanca apareció de repente desde la oscuridad, como un espectro. El sicario que intentaba usar la radio fue el primero en caer. Su grito de horror se ahogó en el impacto. El otro, parpadeando, apenas tuvo tiempo de ver la silueta envejecida que se cernía sobre él antes de que el cañón del rifle lo golpeara con fuerza en la sien, dejándolo inconsciente. No había tiempo para rematar. Cada segundo valía oro. El sonido de la radio de los sicarios, que había quedado encendida, comenzó a emitir estática y voces alarmadas. «¡Juan! ¡Responde! ¿Qué pasa ahí?». La confusión se propagaba como un virus. María, con el aliento agitado pero los ojos luminosos, comprendió que había llegado el momento de la verdad. Había sembrado el caos, había reducido sus números. Pero el resto de los sicarios, los más astutos y experimentados, no tardarían en comprender la situación. Uno de los sicarios, que había sido enviado a investigar los primeros disparos, regresó a la base principal.
tropezó con los cuerpos de los que María había neutralizado inicialmente. La luna, en un momento, le permitió distinguir una figura solitaria, de pequeña estatura, que se alejaba entre los árboles. El terror se apoderó de él. Era una mujer mayor. ¡Es ella! ¡Es la anciana!, gritó, su voz apenas un hilo de incredulidad y miedo. ¡Es una abuela! ¡Nos está matando a todos! Los demás sicarios tardaron en procesar sus palabras. ¿Una abuela? La idea era tan absurda, tan risible, que al principio pensaron que su compañero había enloquecido por el terror. Pero la evidencia de los cuerpos, la precisión de los ataques, que no dejaban heridos, solo muertos, y la astucia del agresor, comenzaron a pintar un cuadro aterrador. No era un comando rival, era algo mucho más insidioso y desconocido. El miedo a lo irracional, a una fuerza que no comprendían, se apoderó de ellos. El campamento, antes un lugar de control y opresión, ahora era un nido de pánico. Un grupo de sicarios, los más curtidos y tal vez los menos afectados por el pánico inicial, intentó organizar una resistencia. Eran 5, veteranos de muchas escaramuzas. «Dejen de temblar como niñas. Es solo una vieja loca. Vamos a rodearla», gritó uno de ellos, intentando infundir algo de valor. Se dividieron, planeando un movimiento de tenaza para atrapar a la vieja loca que estaba diezmando a su gente. Pero María, que había estado observando sus movimientos desde las alturas, anticipó su estrategia. Ella conocía cada piedra, cada árbol, cada sombra de esas montañas como la palma de su mano. Había jugado a las escondidas en esos mismos senderos cuando era niña. Mientras los sicarios avanzaban cautelosamente, María desató una serie de ingeniosas trampas improvisadas. Cables de púas camuflados que derribaron a uno, provocándole un grito de dolor. Rocas sueltas que cayeron sobre otro, rompiéndole una pierna y dejándolo indefenso. El caos volvió a reinar entre los criminales. Ahora solo quedaban 3 sicarios en pie, los que habían intentado el flanqueo y 2 más que habían permanecido cerca del centro del campamento. La frustración y el terror se convirtieron en una furia ciega. «La vamos a quemar. Quemaremos todo el maldito pueblo si no la encontramos», vociferó uno, disparando su arma hacia el cielo en un arrebato de desesperación. María sabía que esa era su última oportunidad. Habían logrado ubicarla aproximadamente, y las ráfagas de los sicarios se volvieron más coordinadas. Ya no estaban disparando al azar, estaban tratando de arrinconarla. Pero ella tenía una ventaja final. Se deslizó hacia el vehículo blindado que había visto más temprano, un viejo camión chatarra que los sicarios usaban para transportar sus bienes y a veces a sus víctimas. Era una trampa, sí, pero también podía ser su fortaleza final. Los 3 sicarios restantes al verla corrieron hacia ella, disparando sin tregua. María saltó dentro de la cabina del camión, que milagrosamente no estaba cerrada con llave. Agarró el volante con sus manos temblorosas, pero decididas. El motor estaba frío, pero con un golpe de suerte, y la furia de su determinación lo hizo encender. Los rugidos del motor y los disparos de los sicarios se mezclaron en una sinfonía caótica de violencia. Con un grito de guerra que venía de lo más profundo de su ser, María pisó el acelerador, lanzando el viejo camión directamente contra los últimos vestigios de la presencia del CJNG en su amado pueblo. Sería la última confrontación. El amanecer se asomó tímidamente sobre la sierra michoacana, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Los gallos del pueblo, ajenos a la tragedia nocturna, saludaban el nuevo día con su canto habitual, pero este no era un amanecer cualquiera. Un silencio inusualmente denso cubría el aire. Un silencio que no era de paz, sino de la ausencia abrupta de la vida y el bullicio que la noche anterior había traído desesperación. El último estruendo del camión chocando contra el árbol, seguido de un silencio sepulcral, había helado la sangre de los pocos habitantes que se atrevieron a escuchar desde sus escondites. Con la primera luz del sol acariciando las montañas, los más valientes, o tal vez los más curiosos, comenzaron a salir de sus hogares, moviéndose con una cautela que rayaba en el terror. Los hombres jóvenes,
armados con machetes y palos, se aventuraron primero, sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de peligro. Lo que encontraron los dejó sin aliento, una escena que desafiaba toda lógica y creencia. Dispersos por los alrededores del campamento improvisado del CJNG, yacían los cuerpos de 14 hombres, cada uno con la marca inconfundible de una violencia rápida y letal. Algunos con heridas de bala limpias y precisas, otros con signos de haber sido sorprendidos por trampas ingeniosas, y los últimos 3 retorcidos entre los restos destrozados del camión blindado, el metal retorcido y la tierra removida testificando la brutalidad de su fin. El campamento, antes un símbolo de opresión y miedo, era ahora un cementerio caótico. El terror inicial de los aldeanos se transformó lentamente en asombro. ¿Quién podría haber hecho esto? La idea de un enfrentamiento entre cárteles rivales cruzó por sus mentes, pero la ausencia de bajas propias, la precisión quirúrgica de las eliminaciones, no encajaba con la brutalidad indiscriminada a la que estaban acostumbrados. Fue entonces cuando uno de los jóvenes, el nieto de María, Pedro, notó algo. Junto al camión destrozado, apenas visible entre los escombros, yacía una pequeña figura. Con el corazón en un puño, Pedro corrió, y al llegar, el asombro se convirtió en incredulidad, y luego en una avalancha de emociones. Era María, su abuela. Estaba inconsciente, con el rostro cubierto de hollín y polvo, algunas heridas superficiales por los cristales rotos, pero viva. A su lado, su viejo rifle de caza, el mismo que su abuelo solía usar, descansaba en el suelo, como un fiel guardián. Su vestimenta, la misma que usaba para ir al huerto, estaba rasgada y manchada, pero su expresión, incluso en la inconsciencia, denotaba una determinación férrea. La noticia corrió como reguero de pólvora por el pueblo. ¡Fue María! La abuela María fue quien los detuvo. El murmullo inicial fue de incredulidad. ¿Cómo podría una mujer de 72 años, la misma que les preparaba las tortillas más sabrosas y curaba sus males con hierbas, haber orquestado semejante matanza? Pero los cuerpos estaban allí, innegables, y María, la imagen de la resiliencia, era el único rastro de la fuerza que había barrido con la amenaza. La incredulidad se transformó rápidamente en asombro, luego en una profunda gratitud y respeto. Los hombres, que la noche anterior habían temblado de miedo, ahora la miraban con una reverencia casi sagrada. Las mujeres del pueblo, muchas de las cuales la conocían desde niñas, lloraban de alivio y orgullo. La abuela María, su María, no solo había eliminado a los sicarios, había restaurado algo mucho más valioso: la esperanza. El impacto en el pueblo fue inmediato y profundo. El miedo que los había paralizado durante semanas, que había envenenado sus vidas y amenazado su existencia, se disipó como la niebla al sol. El silencio opresivo de la noche anterior dio paso a un clamor de voces, de planes, de una energía renovada. Los comerciantes regresaron a sus puestos sin temor. Los niños, que se habían escondido dentro de sus casas, volvieron a jugar en las calles, su risa resonando con una libertad que no se había sentido en mucho tiempo. El cambio era palpable. Los ojos de los aldeanos, antes llenos de cautela y desconfianza, ahora brillaban con una nueva chispa de determinación. Habían sido testigos de la fuerza que residía en su propia comunidad, una fuerza que había permanecido dormida bajo el peso de la opresión. La victoria de María no era solo suya, era la victoria de un pueblo que se había negado a ser doblegado. La historia de María se convirtió instantáneamente en una leyenda susurrada. No solo en el pueblo, sino en los valles circundantes, donde la noticia de la abuela guerrera se propagó con la velocidad del viento. Se hablaba de ella con reverencia, con un matiz de misterio, como de una figura mítica surgida de la tierra misma para defender a los suyos. Era un símbolo de resistencia, una prueba viviente de que incluso la amenaza más poderosa podía ser derrocada por la voluntad inquebrantable de una sola persona, impulsada por el amor a los suyos
y a su hogar. Los habitantes del pueblo, inspirados por su valentía, comenzaron a organizarse. Los hombres, bajo la guía del anciano jefe de la comunidad, empezaron a patrullar los alrededores, no con armas modernas, sino con las herramientas de sus antepasados, reforzando la vigilancia. Las mujeres se unieron, creando una red de comunicación para alertar sobre cualquier movimiento extraño. El miedo había sido reemplazado por la unidad, la pasividad por la acción. El legado inmediato de María fue la chispa que encendió la llama de la autodeterminación en su gente, demostrándoles que la verdadera seguridad no venía de fuera, sino de su propia capacidad para protegerse y defender lo que amaban. El pueblo había renacido. El camión, chirriando y traqueteando, arremetió con furia descontrolada. Los sicarios, tomados completamente por sorpresa por la audacia de la anciana, intentaron dispersarse, pero el vehículo ya estaba sobre ellos. Uno fue arrollado al instante. Su cuerpo lanzó por los aires como un muñeco de trapo antes de caer inerte al suelo. Los otros dos, aunque lograron esquivar el impacto directo, fueron golpeados por la onda expansiva del choque contra un árbol cercano que detuvo bruscamente el avance del viejo vehículo. Aturdidos y cojeando, apenas podían levantarse mientras María, con la respiración entrecortada pero los ojos aún fijos en su objetivo, abandonaba la cabina. No había tiempo para la compasión. Armada con la escopeta que había recuperado, la descargó con una precisión mortal contra el sicario que intentaba arrastrarse, poniendo fin a su agonía y a su amenaza. El último, el líder que había vociferado amenazas contra el pueblo, observó a María con una mezcla de horror y una extraña admiración. Sus ojos, antes llenos de crueldad, ahora solo reflejaban un miedo primario, casi animal. Intentó levantar su arma, pero sus manos temblaban incontrolablemente. María lo miró fijamente, con una mirada que trascendía el tiempo, que contenía el dolor de generaciones, la rabia contenida de un pueblo oprimido. Un disparo seco resonó en el alba naciente. El cuerpo del último sicario cayó, silenciando para siempre sus amenazas y ambiciones. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, roto solo por el trino de los pájaros que comenzaban su rutina matutina, ajenos a la masacre que se había desarrollado bajo la égida de la noche. María se quedó de pie, erguida, en medio de los cuerpos inertes y los restos del campamento improvisado. La adrenalina comenzó a disiparse, dejando a su paso un cansancio abrumador que le caló hasta los huesos. Sus músculos dolían, su cabeza palpitaba y sus manos, que habían sostenido el arma con una firmeza implacable minutos antes, ahora temblaban con la vejez y el esfuerzo. Miró a su alrededor. 14 sicarios eliminados, 14 amenazas menos para su pueblo, para su familia. Una paz extraña y amarga se instaló en su corazón. Había cumplido su promesa silenciosa. Con los primeros rayos del sol pintando el cielo de tonos dorados y rosados, los habitantes del pueblo, alertados por los ruidos distantes pero persistentes de la noche, comenzaron a asomarse tímidamente. Al principio, la cautela les impedía acercarse, el miedo todavía aferrado a sus corazones. Pero al ver la quietud, el silencio antinatural del campamento que hasta hace poco había sido un hervidero de amenazas, la curiosidad y la esperanza empezaron a vencer al terror. Fue el nieto de María, Pedro, quien, con una valentía nacida de la preocupación por su abuela, fue el primero en aventurarse. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver la escena dantesca. Cuerpos esparcidos y, en el centro de todo, a su abuela, con la escopeta aún en las manos. La noticia se esparció como un incendio forestal. La incredulidad se apoderó de todos. La dulce y enjuta abuela María, la que horneaba el pan más delicioso y contaba las historias más conmovedoras, ¿había sido capaz de tal hazaña? Pero la evidencia era innegable. Los cuerpos de los sicarios, la destrucción del campamento y la figura de María, ahora sentada en una piedra, agotada pero serena,
contaban la historia por sí mismos. Los murmullos de asombro se transformaron rápidamente en palabras de gratitud, en lágrimas de alivio, en abrazos desesperados y en una admiración que rayaba en la veneración. María no era solo una abuela, era una heroína, una protectora, un símbolo viviente de la resistencia. El impacto en el pueblo fue profundo y transformador. La victoria de María no solo eliminó la amenaza inmediata, sino que restauró la esperanza y la dignidad de toda la comunidad. El miedo que los había paralizado durante tanto tiempo se disipó, reemplazado por un nuevo sentido de propósito y autodeterminación. Los hombres y mujeres del pueblo, inspirados por la increíble valentía de María, decidieron que nunca más serían víctimas indefensas. Se organizaron, formaron una guardia comunitaria, establecieron turnos de vigilancia y con la poca ayuda que pudieron conseguir, comenzaron a levantar pequeñas fortificaciones alrededor de sus linderos. Algunos, incluso, se atrevieron a pedir apoyo gubernamental, algo impensable semanas atrás, y esta vez sus voces fueron escuchadas, aunque sea con un escepticismo inicial. María, después de la vorágine, volvió a su vida cotidiana. Sus manos, que habían disparado con precisión mortal, ahora amasaban de nuevo tortillas y cuidaban su pequeño huerto. Había una nueva quietud en su mirada, una paz que no conocía antes, la paz de quien ha hecho lo que era necesario, por más doloroso o peligroso que fuera. No buscaba fama ni reconocimiento. Su acto no fue de heroísmo grandilocuente, sino de una profunda necesidad de proteger lo suyo. Ella no se consideraba una asesina, sino una defensora. La historia de María trascendió el acto de violencia. Se convirtió en una leyenda susurrada en los rincones de Michoacán, un testimonio de la fuerza indomable del espíritu humano cuando es arrinconado. Su relato resonaba en cada chimenea, en cada conversación alrededor de la fogata. La abuela de 72 años, que con su coraje y su amor por su gente, eliminó a 14 sicarios del CISHNG. Su historia demostraba que la verdadera fortaleza no residía en la juventud o la apariencia física, ni en el tamaño del arma o la brutalidad de la fuerza, sino en el corazón inquebrantable, en la determinación de proteger lo que se ama. La experiencia de María se convirtió en un faro de esperanza en una región asolada por la violencia. Su ejemplo demostró que incluso en los contextos más difíciles, un solo acto de valentía puede encender una chispa que inspire a muchos, que despierte la resistencia dormida de un pueblo entero. Su vida, que parecía destinada a una tranquila vejez, se transformó en un himno a la dignidad, a la justicia y a la capacidad humana de levantarse contra la adversidad. María, la abuela de Michoacán, se convirtió en un recordatorio eterno de que, a veces, los héroes más grandes son aquellos a quienes menos esperamos, aquellos que, empujados al límite, encuentran dentro de sí una fuerza que desafía toda lógica y todo pronóstico. Su legado no fue de violencia, sino de la liberación del miedo. Si esta increíble historia te ha conmovido e inspirado, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y dejar un comentario contándonos qué te pareció la hazaña de María. Y no te pierdas nuestros próximos videos suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita para no perderte ninguna de nuestras fascinantes narrativas. Hasta la próxima.